Con la última ponencia, que viene de la mano de Cristina Gonzalvo, que nos hablará sobre la importancia de identificar variables del contexto que puedan influir en el duelo perinatal. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, yo voy a hablar un poco, bueno, lo primero, validación, también se va a hablar de validación. Y bueno, a ti te quería agradecer el visibilizar lo difícil que es ser madre y las expectativas que se ponen tanto a nivel social como a nivel personal, que nos ponemos para dar esto de decir soy buena madre, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Yo voy a hablar de lo mal que se pasa cuando no podemos ser madres o cuando al menos perdemos una oportunidad de serlo, ¿bien? Y en concreto voy a hablar del papel del contexto para ya no generar el duelo, sino ya elaborar el duelo, ¿bien? Bueno, a ver, he puesto muchas diapositivas, entonces voy a intentar ser lo más breve posible porque quiero contar muchas cosas y no me va a dar tiempo, entonces voy a pasar rápidamente. Simplemente por contextualizar un poco qué es la psicología perinatal, para los que no la conocéis, pues simplemente es la rama de la psicología que se enfoca en la salud mental y emocional de la madre, el bebé y la familia antes, durante y después del embarazo. Bueno, pues dentro del rol profesional, objetivos. Las fases de intervención en las que los psicólogos perinatales ejercemos es no desde la preconcepción, en esa búsqueda del embarazo, sino desde ya el propio deseo de ser padres, la deseabilidad de esa búsqueda de formar familia o de yo misma, de ser madre, de generar deseo de ser padres, preconcepción, embarazo, parto, posparto, crianza temprana. Bueno, aquí os he puesto dentro de cada una de las fases posibles motivos de intervención que vienen a consulta con sus posibles objetivos terapéuticos. Lo paso porque si no, pues desde el deseo de ser padres, preconcepción, embarazo, parto, posparto, crianza temprana, que, bueno, pues nos has comentado y bueno, como conclusión, la psicología perinatal es una herramienta clave en el ciclo vital reproductivo, es un acompañamiento sistemático en cada una de las etapas. Previene cuadros clínicos y fortalecimiento emocional y intentamos generar un impacto positivo en la salud familiar y desarrollo del bebé, ¿vale? Pues dentro de todas esas fases nosotros nos vamos a centrar en la fase del embarazo. Bien, ¿qué ocurre en el embarazo más allá de lo biológico? Bueno, pues es una transición a una nueva identidad, que es la identidad de madre. Es decir, nosotros las personas tenemos como nuestras parcelas, ¿no? Y dentro de cada parcela vamos ejerciendo ciertos roles, cierta identidad, pues mi yo profesional, mi yo de pareja, mi yo de amiga, mi yo de hija. Pero es que ahora se nos presenta otra parcela, que es la maternidad. Entonces, el embarazo es esa etapa en la que vamos adquiriendo ese rol de la maternidad. Lo activamos con procesos de condicionamiento interno y externo. Desde la infancia, pues por ejemplo, con ese juego simbólico, ¿no? De pues igual que jugamos a ser profesores, médicos, pues también jugamos a ser mamá, ser papá. Frases reforzantes que encontramos, tipo, pues cuando seas madre lo entenderás, o cuando seas madre, pues ya le dirás a tu hija cuándo quiere volver, pero tú a las 11. Luego, modelo cultural, pues también dependiendo de dónde vengamos, estudios, pareja, boda, hijos, creencia también de desear perpetuar la saga familiar. Entonces, el embarazo es como la preparación, ¿no? Aparece esa ambivalencia. La primera, me quedo embarazada, veo el predictor, digo, pero ¿será el momento adecuado? Cuando ya decimos sí, ahí comenzamos ya como a pensar en qué tipo de madre me gustaría ser, qué mujeres de referencia, qué madres de referencia tengo, qué me gustaría imitar de mi madre, qué no, cómo actúa mi amiga, de tal forma que ya generamos las representaciones mentales iniciales, fantasías sobre el parto, la crianza, qué estilo de crianza, qué modelo, donde pues a lo mejor si como niño, pues el cerebro del niño es explorador, pues venga, voy a condicionar espacio para que explore. Bueno, y entonces ya de manera secundaria empieza a integrarse el bebé en el sistema familiar. ¿Qué conductas pueden reforzar esa identidad materna? Pues, por ejemplo, comprar ropa del bebé, acondicionar espacios para él, habitación, lugar de juegos, hablarle al bebé, empezar a elegir ya el nombre. Estas conductas funcionan como refuerzos positivos, aumentando esa conexión emocional. Bueno, esto es una teoría de un psiquiatra que habla de los 3 embarazos, pero también la voy a pasar, si no,
¿Cómo se va originando esta nueva identidad? Vale, pues yo aquí lo he identificado, o sea, lo he dividido en el factor personal, pero también el factor entorno. Factor personal, pues por ejemplo, yo siento el bebé de alguna forma, pues por ejemplo compro unos patucos, lo siento más real, entonces vamos reforzando esa conexión. Pero el factor entorno también cumple un papel fundamental con los estímulos, ¿no? Pues regalos que se hacen, regalos a la madre, regalos al bebé. Normalmente cuando las personas se quedan embarazadas, su línea horizontal, o sea, sus amigas, sus iguales también han pasado por un embarazo, han tenido hijos o están en búsqueda. Entonces, pues tipo de, ay, pues mira, te voy a regalar esto que total lo ha llevado 2 veces, pues está nuevo, toma, para ti. También regalos a la madre, comentarios que se hacen, espacios físicos, tanto de la propia madre, también de los abuelos, de los amigos, interacciones sociales. Por lo tanto, la presencia interna del bebé se consolida a través del contexto y de la conducta privada de la persona. ¿Qué consecuencias reforzantes tiene el estar embarazada? Bueno, lo primero, ese cumplimiento de deseo vital, si va en esa búsqueda del embarazo, ese cumplimiento de deseo vital, familiar, cumplimiento de desear ser madre. Buena atención y cuidado del entorno, es decir, cuando pues estás en grupo y alguien que está embarazado, pues la silla es para la persona que está embarazada. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues el plan que lo elija la embarazada, o sea, hay una atención plena, normal también, al cuidado de la persona que está embarazada. Integración social, pertenezco al grupo. Hablaba de eso, de que cuando una persona está embarazada, normalmente sus iguales también están pasando por un proceso similar. Entonces, cuando yo me quedo embarazada, puedo hablar de lo que me está preocupando, empezamos a hablar de conversaciones muy similares, entonces se incrementa esa pertenencia al grupo, estoy igual que mis amigas, igual que mi entorno, igual que mis iguales. Incrementa las conductas de apego. Por lo tanto, el bebé ya existe de manera simbólica y se hace presente. El vínculo emocional empieza desde la concepción o antes, con expectativas, lo que hablábamos, ¿no? Imágenes mentales, planes, y se convierte en hijo en la imaginación y esperanza de los padres y del entorno, del contexto, amigos, familia. Pero ¿qué pasa si hay una pérdida gestacional? Pues la muerte interrumpe el desarrollo emocional y simbólico. Se rompe ese proyecto familiar, ese proyecto vital, ese proyecto personal de la maternidad, esa nueva identidad que se va construyendo con esas imágenes, esas fantasías, se paraliza total, se pierde y se produce un dolor emocional muy intenso. ¿Qué factores pueden agravar en el duelo perinatal? Bueno, pues pueden ser dificultades previas a la concepción, es decir, si ha habido pues intentos de reproducción y la tasa de éxito ha sido nula, pues es como otra vez que no nos hemos quedado o que lo hemos perdido. Reproducción asistida prolongada, alta inversión emocional y expectativas, también a veces si es reproducción asistida, incluso también alta inversión económica, abortos anteriores. El papel del contexto en el duelo, ¿qué papel juega? Es una variable clave en la elaboración del duelo perinatal. ¿Por qué? Porque hay una gran presión del entorno. Y aquí he puesto 2 que lo voy a decir bien porque lo tengo aquí escrito, porque lo quiero marcar y que son claves, en mi opinión. Es la invisibilización del dolor y la falta de rituales sociales. Invisibilización del dolor, ¿por qué? Porque el lenguaje es que tiene un poder tremendo, es decir, las palabras clarifican, las palabras definen, las palabras nos dicen cosas, es decir, actúan como una medida explicativa que lleva detrás como un anhelo de muchísimas cosas que están pasando. Entonces, ¿cómo alguien puede expresar algo tan profundo sin existir una palabra que lo pueda definir? Si sabéis algo de psicología perinatal, una de las cosas básicas que siempre se nombra es que no hay un nombre que pueda definir el duelo gestacional. Cuando cuando un hijo pierde a un padre, pues se vuelve huérfano. Cuando una pareja pierde a su pareja, se convierte en viudo. Pero cuando un padre pierde a un hijo, no hay una palabra que pueda definir. Entonces, ¿qué pasa? Que no existe ese lenguaje que nos diga la existencia. Entonces, no se nombra. Lo que no se nombra, pues no se ve, es invisible, se invisibiliza. Lo invisible damos por hecho que no existe. Entonces, ¿cómo vamos a sufrir por algo que no existe o que no ha existido? Por lo tanto, se desautoriza este dolor. No existe, no podemos doler. ¿Cómo nos va a doler algo que no ha existido, que no existe? Entonces, no hay permisibilidad para poder explicar esto que tanto dolor nos está generando. Bien, es la invisibilización del dolor. Y luego la falta de rituales, porque
bueno, no sé si estáis familiarizados con el duelo, pero bueno, el tanatorio, el funeral, el entierro, todo cumple una función. Bueno, lo primero es generar un espacio para poder doler, ¿no? Pues un espacio para poder expresar emociones de cómo nos estamos sintiendo. Normalmente, en los periodos de duelo, la gente se recoge con sus allegados. ¿Por qué? Porque no hay juicio, porque puedo expresar lo que yo quiera sin miedo a cómo lo que vayan a decir. Es un espacio también para podernos despedir de la persona. También es homenajear la existencia de la persona que se ha ido, darle un sentido a su vida y a su muerte también, y que cobre esa pérdida y esa vida de la persona un sentido en mí, en qué ha significado esa persona para mí. También dar un cierre físico. ¿Para qué? Para ofrecer un lugar donde después acudir. Pues puede ser, pues si es un funeral, pues puede ser una tumba, pero también puede ser simbólico. Pues las cenizas se pueden tirar en algún espacio simbólico para las personas. Cuando aparece un duelo gestacional no existe, no hay nada que podamos cerrar, entonces no hay un cierre. Es decir, todo esto sí que nos ofrece una estructura para este caos emocional, pero aquí no lo ofrece. Por lo tanto, en ocasiones el apoyo es insuficiente o inadecuado. La validación, lo que hablamos de la validación del entorno, puede amortiguar o intensificar el duelo. Y yo esto lo he hecho pues con un análisis comparativo de 2 casos clínicos que tuve en consulta, que vinieron por el mismo motivo de consulta. Malestar significativo tras la pérdida gestacional, proceso de duelo gestacional con manifestaciones emocionales, conductuales y relacionales distintas, diferentes, aun teniendo el mismo motivo. Bueno, es que eran muy parecidas, es que a mí lo que me sorprendió es que eran muy parecidas y venían de sitios muy similares. Edad 35 y 37 años, formación, carreras universitarias humanísticas, magisterio Bellas Artes, trayectorias vitales estables y sin eventos traumáticos previos, duelos bien elaborados aquí, y los duelos también eran de arriba abajo, es decir, de abuelos, de tíos, no eran duelos ni de iguales, ¿bien? Profesiones relacionadas con la infancia, las 2 eran profes. Parejas estables sin antecedentes de conflicto, o sea, un apoyo fundamental para cada una de ellas. No habían sido madres previamente, no antecedentes clínicos ni consultas previas. Tenían un muy buen autoconcepto de sí mismas, se definían como buenas hijas, amigas, profesionales. En el contexto familiar, bueno, aquí ya las he diferenciado un poco. La paciente A venía de una familia extensa, muy unida, muy piña. Relaciones afectivas positivas, padres, hermanos, sobrinos, roles diferenciados, madre, padre, la madre como más confidente, el padre como más, también mucha disposición, pero venga, pues si tienes un problema, actuamos más, al lío, pero tiene una alta disponibilidad familiar actual. La paciente B era hija única, una relación especialmente estrecha con la madre, pero en el momento en que viene a consulta había un cambio reciente en la dinámica madre-hija, de irritabilidad, enfado con ella. La familia política era distante, estructura rígida, menor implicación. Pero bueno, nunca le había importado, pero ahora sí le importaba. La paciente A, pues en pareja, amistades y laboral, la pareja una fuente de apoyo constante, muy buena, amistades, redes sólidas, organizaban grupos, o sea, esta chica le hicieron una casa rural a sus amigas para que tuviera espacio y tiempo para poder hablar tranquilamente todo lo que le había pasado. El trabajo era estable, era un trabajo estable, trabajaba en un cole concertado desde hace años, por lo tanto tenía un equipo, o sea, sus compañeros, llevaba tiempo con ellos, entonces ya eran prácticamente amigos. Y luego el equipo directivo, lo mismo, tómate el tiempo que necesites, no hay prisa, tú cuando te sientas vuelve. La paciente B, un apoyo primordial a la pareja. Amistades, aquí refería a decepciones recientes, distanciamiento, estaba muy enfadada con ellas. Trabajo, interina, vínculos laborales escasos porque iba rotando, entonces no tenía un grupo laboral que pudiese apoyar. Contexto inestable. Una de las diferencias claves fue el momento de la pérdida gestacional. El paciente A lo perdió a los 3 meses, la B a las 4 semanas, es decir, al mes. Y luego la respuesta del entorno. Aunque ambas presentaban el duelo, el contexto emocional y conductual posterior es notablemente diferente. Bueno, esto lo voy a pasar también rápido porque es que puse todo. La situación problema de la paciente del caso giraba en torno a un proceso de duelo complicado por la pérdida gestacional, que ha desencadenado una serie de conductas evitativas, pensamientos rumiativos y gran afectación emocional, tristeza, angustia. Es decir, esta paciente estaba
le estaba costando comenzar con la elaboración del duelo, pero la emoción predominante en ella era la angustia, era la tristeza, y claro, pues tenía las conductas problemas, evitar salir de casa, quedar con amigas, para reducir ese malestar emocional, con la evitación experiencial que me quería exponer, no levantarse de la cama, no actividades, con la reducción emocional, sensación de vacío, pensamientos de culpa, ¿qué pude hacer mal? Igual es que ese día me puse muy nerviosa y eso ocasionó que tuviera ese aborto, ¿no? Para tener un intento de un control o una explicación de lo que podía haber pasado. Respuesta emocional intensa ante la ecografía, que se actuaba como estímulo discriminativo, que activaba la tristeza, recuerdos, el dolor. Apoyo del entorno, fue un mantenimiento funcional. El apoyo reducía el malestar y reforzaba indirectamente su retirada, la retirada del malestar. O sea, el apoyo era buenísimo. Como hipótesis, pues dije que el dolor por la pérdida está siendo evitado a través de conductas de retiro y control cognitivo, rumiación, evitación, en lo que bloqueaba la elaboración del duelo, y esto mantenía o intensificaba el sufrimiento. La persona quiere sentirse como antes, pero intenta hacerlo evitando sentir lo que hay ahora. El objetivo general era incrementar conductas operantes adaptativas al afrontamiento del duelo y disminuir conductas de evitación que mantenían el malestar. Luego, objetivos específicos, es que me lo voy a pasar porque me voy a centrar en... Es que ya se me ha pasado. Bueno, me voy a centrar solo en dos, que es el ritual de despedida, ese que hablábamos, ¿vale? Aquí hicimos una elaboración de narrativa del cuento de Nunca Jamás, de Peter Pan, en el cual los niños perdidos, pues van a un sitio maravilloso donde juegan con otros niños, y que está muy bien, claro que sí, y caja de recuerdos, pues ahí entro pues citas médicas, ecografía, el predictor, todo lo que ella podía hacerle recordar que había existido eso. Y luego prevención de miedo a futuros embarazos. Evaluación de la paciente B, que me he confundido y he puesto A, ¿vale? La situación problema era que el proceso de duelo está inhibido por la ausencia de sostén social y el uso funcional del enfado como intento de restaurar, de ser vista. A ver, ¿qué pasa aquí? Esta chica viene y sí, yo vengo por dolor gestacional, pero bueno, ella no conectaba con ese dolor gestacional, ella estaba súper enfadada con el entorno, con sus amigas, estaba muy, muy, muy enfadada. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando ella sí comunicó que estaba triste, ella sí comunicó, oye chicas, pues hace un mes que estaba embarazada y lo he perdido. Y claro, pues todas, pues mira, cuánto lo siento, pero bueno, no te preocupes, estas cosas pasan, total, tampoco era para tanto, es que te habías hecho ilusiones. Incluso le llegaron a decir, y mira, cuidado porque es que hay una que está de 4 meses, entonces a ver si lo vas a decir al grupo y esta, entonces imaginaos esta chica, ¿y cuál es la emoción que nos hace dar ese puñetazo a la mesa y decir, oye, escucharme que lo estoy pasando fatal? El enfado. Como estímulos antecedentes, pues, ¿por qué estaba enfadada? Comentarios invalidantes, rechazo social, invisibilización de la pérdida, falta de apoyo tras comunicar la tristeza. Esto actuó como conductas de aislamiento de amistades, pensamientos de injusticia, conductas de distanciamiento, confrontación, rumiaciones sobre fallos del entorno, irritabilidad. ¿Qué ocurría? ¿Qué consecuencias tenía el reforzamiento negativo? Es decir, se aleja del dolor, de la invalidación, pero también un castigo negativo, porque es que está perdiendo sus apoyos, ¿vale? Entonces, así se va manteniendo el ciclo de enfado e incomprensión. Esta es función, pues, protegerse de la invalidez emocional, ese escudo emocional, ¿vale? Intento de restaurar control o dignidad, respuesta reactiva al entorno. Esto antes del duelo. O sea, esto lo trabajábamos antes para que... Bueno, el objetivo general era crear un espacio seguro que funcione como un entorno validante y reforzante donde pueda expresar emociones dolorosas sin consecuencias aversivas, reduciendo conductas evitativas o agresivas que bloqueen el inicio del duelo para poder comenzar con el objetivo principal, que era comienzo del proceso del duelo gestacional. Bien, objetivos específicos los voy a pasar también. Vale, como conclusión, el mismo hecho traumático generó distintas respuestas emocionales y conductuales porque la variable del contexto mediaba la conducta. El contexto como barrera, comentarios invalidantes, no era hijo todavía, era una ilusión, invisibilización del dolor, no hay espacio seguro para poder expresar. Esto como consecuencia generaba evitación, retraimiento o rabia, bloqueo del duelo. El contexto como facilitador, un entorno validante permite expresar y sostener el dolor, refuerza conductas de apertura emocional y búsqueda de apoyo sin juicios y sobre todo sin la presión de el estar bien, que ya es lo que quería, yo quiero estar bien, pero sin esa presión. Como conclusión final,
el duelo perinatal necesita un lugar donde doler. No se trata de consolar rápido, porque es verdad que las personas que intentaban, que le decían, venga, no te preocupes, que le decían, venga, tú lo que tienes que hacer es volver al trabajo y vuelve otra vez a conectar con la vida. Claro, pero es que necesita el espacio para doler. Sino de acompañar profundo, porque solo cuando el dolor es escuchado puede empezar a sanar. Y ya está. Muchas gracias.